El libro de Éxodo es una historia de redención, mostrando a un Dios que libera, guía y establece su relación con la humanidad. En el antiguo Egipto, donde las pirámides se alzaban majestuosamente bajo el sol abrasador, vivía un pueblo que había crecido extraordinariamente en número, los israelitas. Habían llegado en tiempos de abundancia, y generación tras generación, sus familias florecieron en la tierra del Nilo. Sin embargo, en el corazón del faraón, surgió un temor apremiante, un miedo a que algún día los israelitas pudieran alzarse contra los egipcios. En un intento desesperado por reafirmar su control, el faraón transformó a los israelitas de invitados a esclavos. Les impuso trabajos forzados, asignándoles la ardua tarea de construir ciudades como Pitón y Ramsés. A pesar del crujir de látigos y las insoportables jornadas bajo el calor implacable, el pueblo israelita seguía prosperando. En un intento aún más cruel de contener su crecimiento, el faraón decretó que cada niño varón nacido de los israelitas debía ser arrojado al río Nilo. Fue en este sombrío contexto que nació Moisés. Su madre, guiada por un amor indomable y un instinto de protección, ocultó al niño durante 3 meses. Sin embargo, al darse cuenta del peligro inminente, tejió un cesto de juncos, lo selló con resina para hacerlo impermeable y lo colocó cuidadosamente entre las cañas a la orilla del río. Con el corazón apretado, oró por la seguridad de su hijo. El destino quiso que la hija del faraón, mientras se bañaba en el río, divisara el cesto flotante. Intrigada, ordenó a sus sirvientas que lo recuperaran. Al ver al bebé, sus lágrimas y sus risas, se apiadó de él y decidió criarlo como su propio hijo, nombrándolo Moisés. Así, irónicamente, quien debería haber sido una víctima más del decreto del faraón, creció en el mismo palacio que lo había condenado. Adolescente, Moisés estaba al tanto de sus verdaderos orígenes y veían en él la nobleza y la fortaleza que surgían de su linaje israelita. Un día, al salir y observar las jornadas de sus hermanos, notó a un capataz egipcio golpeando cruelmente a un israelita. Su ira se encendió como un fuego incontrolable, y en un arrebato que cambiaría su vida para siempre, Moisés acabó con el egipcio. Consciente de la gravedad de su acción y temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto de Madián. Dejando atrás la vida de lujo y poder, encontró refugio en la simplicidad de una nueva tierra. Allí conoció a Séfora, hija de Jetro, un sacerdote de Madián, con quien se casó. Moisés pasó días pastoreando rebaños, meditando entre las montañas y los valles, mientras un destino aún mayor aguardaba pacientemente para llamarlo de nuevo a su pueblo oprimido. Moisés, un humilde pastor en la tierra de Madián, cuidaba del rebaño de su suegro Yetro. Un día, mientras conducía las ovejas hacia el monte Horeb, una visión extraordinaria capturó su atención. Una zarza ardía con un fuego brillante, pero para su asombro, el arbusto no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó, y fue entonces cuando escuchó una voz que lo llamaba desde el corazón de las llamas. Era la voz de Dios, y dijo: Moisés, Moisés. Con reverencia, Moisés respondió: Him aquí. El Señor le ordenó que no se acercara más y que se quitara las sandalias, pues el lugar donde estaba parado era tierra santa. Entonces, Dios se reveló como el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lleno de temor, Moisés cubrió su rostro. Dios le explicó que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y que había decidido liberarlos de la opresión. Le dio a Moisés la tarea monumental de liderar esa liberación. Sin embargo, Moisés no estaba convencido de que fuera el elegido para tal misión. Dudaba de sus habilidades y temía no ser creído por su propio pueblo o por el faraón. Para fortalecer la confianza de Moisés, Dios le otorgó señales milagrosas. Le ordenó lanzar su vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Luego, al recogerla, volvió a ser una vara. Además, cuando Moisés metió su mano dentro de su manto, ésta salió leprosa, pero al volverla a meter, quedó sana nuevamente. Estas señales eran una muestra del poder divino que respaldaría su misión.
A pesar de estas pruebas, Moisés aún dudaba y expresó su preocupación por su falta de elocuencia. No era un buen orador, y el miedo de no poder comunicar efectivamente el mensaje divino lo abrumaba. Dios le aseguró que estaría con él, pero para aliviar aún más su temor, le proporcionó un portavoz, su hermano Aarón, quien hablaría al pueblo en su lugar. Con la presencia de Dios como guía y Aarón como su voz, Moisés finalmente aceptó su destino. Tenía la misión de desafiar al faraón y de llevar a los hijos de Israel fuera de Egipto a una tierra prometida. Pero aún le aguardaban muchos desafíos, los cuales enfrentarían con fe y la convicción de que el Señor estaba de su lado. Así comenzaba el largo camino hacia la libertad de un pueblo que había clamado por liberación. La zarza ardiente no solo era una señal, sino el comienzo de una nueva era para Moisés y su pueblo. En un tiempo remoto, cuando el pueblo israelita vivía oprimido bajo el yugo cruel del faraón en Egipto, se suscitó una historia sobrecogedora que cambiaría el curso de su destino. Moisés, el elegido de Dios para llevar liberación a su pueblo, se presentó ante el faraón con un mensaje claro y poderoso: dejar ir a los israelitas, el pueblo de Dios, para que pudieran adorarle en libertad. Sin embargo, el corazón del faraón era duro y arrogante. Se negó a escuchar y despreció las advertencias de Moisés. Entonces, comenzó una serie de eventos sobrenaturales que sacudieron a Egipto hasta su médula. La primera de las plagas azotó el vital río Nilo. Cuando Moisés, obedeciendo la palabra de Dios, tocó sus aguas con la vara, éstas se tornaron en sangre. Los peces murieron y el río, fuente de vida para los egipcios, se transformó en una masiva masa de muerte y corrupción. Durante 7 días, Egipto fue testigo de esta desolación, pero el faraón no retrocedió en su tozudez. La segunda plaga trajo una invasión de ranas. Estas criaturas surgieron de las aguas y cubrieron la tierra egipcia, invadiendo hogares y acosando a sus habitantes. Saltaban por doquier, en los comedores y en las camas, perturbando la paz de la nación. El faraón, abrumado, aunque prometiendo libertar al pueblo, volvió sobre su palabra una vez que las ranas desaparecieron. La siguiente plaga envolvió a Egipto en una nube de mosquitos o piojos que penetraron tanto en el cuerpo como en el alma de los egipcios. Aún así, el faraón permaneció inflexible. Luego, una multitud de enjambres de moscas cubrió el reino, llevando sufrimiento y destrucción. Pero en Gosén, tierra habitada por los israelitas, no hubo ningún soplo de estas plagas, una señal clara de que el Dios de Israel distinguía a su pueblo. Con cada plaga, la devastación aumentaba. El ganado egipcio fue alcanzado por una enfermedad que lo diezmó completamente. Aún con estos desastres, el faraón persistía. Más terribles plagas le aguardaban: la aparición de llagas infecciosas en humanos y animales, gran tormentas de granizo mezclado con fuego, la invasión de langostas arrasando todo cuanto era verde y finalmente una oscuridad densa que se cernió sobre Egipto durante 3 días consecutivos. Sin embargo, fue la 10ª plaga la que selló el destino de los israelitas. La muerte de los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del humilde prisionero, hizo claudicar al terco soberano. En una noche de luto y llanto, Egipto se rindió al dolor, permitiendo que Moisés condujera a su pueblo hacia la libertad. Así, las plagas no solo demandaron la liberación del pueblo de Dios, sino que también mostraron el poder y la determinación divina de defender a su pueblo y cumplir con su promesa. Era un recordatorio perdurable de la justicia y la misericordia de su Creador, llevándolos hacia una nueva etapa en su caminar espiritual. En la antigua tierra de Egipto, el pueblo israelita se encontraba bajo la opresión del faraón. Moisés, el líder escogido por Dios, había sido enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud. Sin embargo, el faraón endurecía su corazón una y otra vez, resistiéndose a dejar ir a sus esclavos. Dios había enviado ya 9 plagas sobre Egipto, pero el faraón permanecía inflexible. Ahora, llegaba el momento de la 10ª y última plaga, una que tocaría cada hogar egipcio, desde el palacio del faraón hasta las aldeas más humildes.
Esta plaga sería el ángel de la muerte, quien pasaría por la tierra egipcia llevándose a los primogénitos. La instrucción de Dios a Moisés era clara y precisa. Los israelitas debían sacrificar un cordero y marcar los marcos de sus puertas con su sangre. Esta señal serviría para que el ángel pasara de largo, salvaguardando así sus hogares. Así nació la Pascua, una festividad que marcaría a lo largo del tiempo la liberación y la fe de un pueblo. Llega la medianoche y el ángel recorre Egipto. Un llanto desgarrador inunda la tierra cuando los primogénitos egipcios caen. El faraón, consumido por el dolor y finalmente derrotado, llama a Moisés y a Aarón en plena noche. Llévense a sus gentes, marchen de mi tierra, adoren a su Dios como lo han pedido, ordena con voz temblorosa. Los israelitas, preparados, comienzan su camino hacia la libertad, llevando consigo sus pertenencias y el recuerdo de los eventos que los sacaron de la esclavitud. La luna ilumina su travesía mientras el manto de la noche es testigo de la liberación de un pueblo. Así comienza un nuevo capítulo para los hijos de Israel, dejando atrás la oscuridad de la opresión para caminar hacia la promesa de una tierra de libertad, guiados por la fe y la esperanza. El Éxodo, entonces, no es solo una narrativa de escape, sino de redención y confianza inmortal en la protección divina, simbolizada eternamente en la celebración de Pascua. En una noche estrellada, luego de días de incertidumbre y angustia, el pueblo de Israel se encontraba acampado al borde del Mar Rojo. El sonido de los caballos y el estruendo de los carros egipcios avanzaban cada vez más cerca, llenando de temor a los israelitas. Moisés, obedeciendo las instrucciones de Dios, se mantuvo firme y tranquilizó a su pueblo diciendo: no teman. Mantengan la calma y verán la salvación que el Señor les brindará hoy. Porque los egipcios que ven hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor luchará por ustedes, solo manténganse tranquilos. Con estas palabras, Moisés levantó su vara y extendió su mano sobre el mar, siguiendo la guía divina. En ese momento, un fuerte viento del este comenzó a soplar, separando las aguas y formando un camino seco a través del mar. Asombrados pero llenos de esperanza, los israelitas avanzaron, cruzando entre las aguas que se alzaban majestuosamente a ambos lados, creando un pasaje seguro hacia la libertad. El ejército egipcio, con su rey al mando, decidió perseguirlos. Se lanzaron al camino que se abría entre las aguas con la intención de capturar a los fugitivos. Sin embargo, con el amanecer, Dios miró desde la columna de fuego y nube hacia el ejército egipcio y comenzó a desordenarlos, las ruedas de sus carros se desanudaban y se dificultaba su avance. En ese momento crítico, Dios le dijo a Moisés que levantara su mano sobre el mar nuevamente. Con un gesto decidido, Moisés lo hizo, y las aguas que se mantenían erguidas, comenzaron a ceder, inundando el paso y atrapando al ejército egipcio. No quedó ninguno de ellos. Este grandioso acto no solo aseguró la libertad de los israelitas, sino que también fortaleció su fe en Dios y en Moisés como su líder elegido. En el vasto desierto donde el sol abrasador imponía su dominio cada día, los israelitas avanzaban lentamente, luchando por no perder la esperanza. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto por Moisés, guiados a través del Mar Rojo por el poder de Dios, pero ahora se enfrentaban a la implacable sed y el hambre del desierto. Muchos en la muchedumbre empezaron a murmurar, recordando los días en que, aunque esclavos, tenían al menos comida que llenar sus estómagos. Moisés, consciente del desánimo creciente, clamó a Dios por ayuda, preocupado por su pueblo y la misión que se le había encomendado. La respuesta divina no tardó en llegar. Al caer la noche, cuando el cielo se enfrió y las estrellas comenzaron a brillar, una inusual cantidad de codornices comenzó a llegar al campamento, cubriendo la tierra lo suficiente para alimentar a cada hombre, mujer y niño. Las pequeñas aves se convertían en el manjar cocido sobre las hogueras encendidas a lo largo del campamento, devolviendo fuerzas y ánimos a los agotados nómadas.
Pero la manifestación más sorprendente del poder de Dios se produjo a la mañana siguiente. Los israelitas se despertaron al amanecer para descubrir que el suelo del desierto estaba cubierto de una extraña y blanca sustancia, parecida a la escarcha. Desconcertados, comenzaron a preguntarse, maná, ¿qué significa? ¿Qué es esto? En su lengua. Moisés les explicó que aquel era el pan que Dios les había proporcionado desde los cielos. Recoged lo suficiente para el día, les advirtió, pues habrá provisión cada amanecer, pero no guardéis más de lo necesario para mañana. Algunos no confiaron plenamente en estas instrucciones y guardaron el maná para el día siguiente, solo para descubrir que se había echado a perder. El agua fue la siguiente providencia necesaria. La sed aumentaba y las reservas de agua escaseaban, e inevitablemente, las quejas comenzaron a aumentar nuevamente. Moisés, sintiendo el peso del desaliento de su pueblo, volvió a clamar a Dios. Entonces, le fue instruido a tomar su vara y golpear una roca en Horeb. Así lo hizo, y ante los ojos asombrados de los israelitas, la roca partida liberó agua fresca y abundante, suficiente para saciar a toda la congregación y su ganado. En el monte Sinaí, la atmósfera era diferente a cualquier otra montaña. Una densa niebla envolvía las cimas y el sonido del trueno resonaba a la distancia, como si el cielo mismo estuviera comunicando un mensaje. Moisés, con ropas sencillas y un semblante sereno, ascendió solo, siguiendo las instrucciones divinas que había recibido. Era un momento de alta expectativa e intensidad espiritual. Al llegar a la cumbre, Moisés detuvo sus pasos en un claro donde el aire ligero dejaba ver la presencia de un resplandor impresionante. Allí, en el silencio absoluto de la naturaleza, escuchó la voz de Dios, no como un sonido que se oye con los oídos, sino más bien como un mensaje que resonaba dentro de lo más profundo de su ser. Este fue el momento en el que Dios entregó los 10 mandamientos, principios esenciales que no solo marcarían la vida de los israelitas, sino que también se convertirían en un núcleo ético para la humanidad. Cada mandamiento resonó en la mente de Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí, fue el primero, una convocatoria a la pura lealtad y devoción. Siguió el llamado a la prohibición de ídolos, asegurando que nada tangible pudiera distraer de la verdadera divinidad. El nombre de Dios debía ser llevado con respeto, y así fue establecido en el tercer mandamiento, que prohibía su uso en vano. El cuarto mandamiento, guardar el día de reposo, era una invitación al descanso y la reflexión, una pausa sagrada en la rutina diaria. La importancia de honrar a los padres se estableció en el quinto mandamiento, asegurando así el fortalecimiento de la estructura familiar y el respeto a las generaciones pasadas. No matarás, resonó como un recordatorio absoluto del valor de la vida humana. El siguiente, no cometerás adulterio, subrayó la santidad del matrimonio y la fidelidad. La justicia y el respeto a la propiedad ajena fueron refrendados al indicar que no se debía robar. El noveno mandamiento, que prohibía el falso testimonio, preservaba la verdad y la honestidad entre las personas, reforzando la confianza en la comunidad. Finalmente, no codiciarás, un llamado a la satisfacción con lo que uno tenía, evitaba los deseos destructivos que podían corroer el alma y las relaciones interpersonales. Con cada mandamiento, Moisés sentía la gravedad de la responsabilidad que se le imponía, transmitir estas leyes con claridad a su pueblo. En un claro al pie del monte Sinaí, el pueblo de Israel se reunía con una expectación casi palpable. Las palabras de Moisés, el profeta elegido por Dios para guiarlos, resonaban en sus corazones. Debían decidir si aceptar el pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir sus mandamientos y leyes que les habían sido entregados en tablas de piedra. El aire estaba cargado de solemnidad y la sombra del monte daba al lugar una aura mística que subrayaba la importancia del momento. Moisés, con su rostro todavía brillando del encuentro con Dios, se encontraba de pie frente a la multitud. Su voz, aunque firme, irradiaba una infinita paciencia y comprensión.
Aquí están las palabras que el Señor ha pronunciado, declaró, sus ojos recorriendo los rostros expectantes de hombres, mujeres y niños. Esta es la alianza que Dios ofrece a su pueblo. Él promete ser su Dios y ustedes serán su pueblo. Pero deben comprometerse a seguir sus leyes y mandamientos. Un murmullo corrió entre la multitud mientras absorbían las palabras. Había temor, sí, después de todo, era un pacto serio con el Dios que había demostrado su poder de manera tan espectacular al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Pero también había esperanza, la promesa de una tierra, de un futuro donde podrían vivir en libertad y en paz. Uno a uno, líderes de diferentes tribus se acercaron a Moisés para afirmar que ellos y sus familias aceptarían el pacto. Con cada afirmación, una sensación de unidad y propósito compartido se fortalecía entre los presentes. Para sellar este compromiso, Moisés organizó un sacrificio. Un altar fue erigido, y en un ritual lleno de simbolismo, tomó la sangre de animales sacrificados y la roció tanto sobre el altar como sobre el pueblo. Este es el sello de la alianza, proclamó mientras la sangre caía suavemente y marcaba la piel de aquellos que ahora eran el pueblo del pacto. Esto es un testimonio ante Dios de que hemos escuchado y aceptado su palabra. Con el sacrificio completado, el ambiente cambió. Allí, bajo la dócil mirada del monte sagrado, el pacto se había sellado de manera definitiva. Había un sentido de nuevo comienzo, una fuerza renovada en la comunidad que se derivaba del hecho de saberse unidos por un propósito y una promesa común. Mientras se dispersaban, los israelitas sabían que este compromiso no era solo terrenal sino divino. Era un recordatorio constante de su elección como pueblo de Dios y de la responsabilidad que conllevaba esa elección. Salieron de allí con un sentido de propósito más profundo, listos para enfrentar los desafíos que vendrían, sabiendo que no estaban solos, que el Dios de sus antepasados marchaba con ellos, guiándolos hacia un futuro destinado a grandes cosas. En el vasto desierto que rodeaba al pueblo de Israel, resonaban instrucciones una y otra vez, emanadas de los labios de Moisés, como un eco de las palabras divinas que le habían sido reveladas en el monte Sinaí. El tabernáculo, aquel santuario móvil que simbolizaría la presencia de Dios entre su pueblo, debía construirse con precisos detalles y sumo cuidado. Cada hebra, cada ligadura, era un reflejo de una promesa mayor. Primero, se ordenó la recolección de ofrendas. De entre los 12 hijos de Jacob, quienes representarían las tribus de Israel, se dispuso que trajeran oro, plata y bronce. Traían además púrpura, escarlata, lino fino y pieles de carnero teñidas de rojo, dedicados todos al servicio del Señor. Cada israelita, desde el mayor hasta el más joven, aportaba lo que su corazón le movía a ofrecer. Las instrucciones de cómo debía erigirse el tabernáculo eran minuciosas y específicas. Los materiales debían unirse formando una estructura donde la luz del día se filtrara a través de las finas telas, revelando suaves tonos que reflejaban la magnificencia divina. El tabernáculo debía tener un marco de acacia, un árbol robusto como la fe del pueblo, recubierto de oro para reflejar la majestad de Dios. Las cortinas, magistralmente bordadas con querubines, debían ser colgadas de ganchos de oro, cada detalle simbolizando la intrincada relación entre el hombre y lo divino. En el interior del tabernáculo, se estableció el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, se debía colocar el arca del testimonio, una caja dorada que albergaría las tablas de la ley, recordatorio perenne del pacto entre Dios e Israel. Coronas de oro adornaban el arca, y 2 querubines con alas extendidas la cubrían con sombra, como los guardianes de un secreto sagrado. Fuera del lugar santísimo, en el lugar santo, se dispuso la menorá, el candelabro de oro, cuyos brazos eran decorados con motivos florales, símbolo de la vida que brota de la luz divina. De igual importancia, se preparó la mesa del pan de la proposición, donde 12 panes, en constante renovación, representarían la alianza continua entre Dios y su pueblo. Más allá de la estructura, se diseñaron con esmero las vestiduras sacerdotales. Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos, fueron escogidos para ser ordenados como sacerdotes.
Las vestiduras debían estar hechas de los mejores hilos, teñidos con tintes reales. El efod, un manto ergido en púrpuras y azules, llevaba 2 piedras de ónice engastadas con los nombres de las tribus de Israel. Cada tributo en piedra era un recordatorio de la unión del sacerdocio con todo el pueblo. El pectoral del juicio, una pieza cuadrada adornada con 12 piedras preciosas, llevaba grabado cada una el nombre de una tribu, representando la mediación continua de los sacerdotes ante Dios en favor de los hijos de Israel. Los diseños complejos de los cinturones, las mitras y las túnicas simbolizaban la belleza y pureza requeridas para cumplir con sus sagradas responsabilidades. En el vasto desierto que se extendía bajo un cielo abrasador, el campamento de los israelitas parecía un enjambre inquieto. Allí, en el monte Sinaí, Moisés había desaparecido en la súbita tempestad que cubría la cima, dejándolos solos por días que parecieron eternos. Los días pasaban, y los hombres y mujeres comenzaron a inquietarse. Había rumores mezclados con desesperanza. ¿Había Moisés dejado al pueblo para siempre? En su ausencia, las dudas y el descontento crecían, removiendo las sombras de la fe debilitada. Aarón, el hermano de Moisés y segundo al mando, se encontraba en una encrucijada. Miraba a su alrededor, y veía solo angustia y miedo en las caras de aquellos a quienes debía guiar. Pronto aquellos temores se convirtieron en una petición ferviente: «Haznos dioses que marchen delante de nosotros», clamaron las voces. El miedo común era poderoso, y Aarón, queriendo apaciguar los tumultos, cayó en el mismo error que temía enfrentar. Reuniendo las joyas de oro, arrojaron las carnes brillantes al fuego, y de allí emergió un becerro de oro, reluciente bajo el sol. «Este es tu Dios, oh Israel», anunciaron, y el pueblo danzó en torno al ídolo creado por manos humanas, olvidando el pacto y traicionando la fe que habían jurado sostener. Lejos, en la cima del monte, Moisés se encontraba en presencia divina, tallando en piedra las leyes encomendadas por Dios. Pero el Creador, cuyas miradas nunca abandonaron a su pueblo, vio la corrupción que emanaba desde los valles. La furia de Dios fue inmediata y abrasadora, prometiendo consumir en su ira a quienes se habían apartado de él. Moisés imploró con fervoroso amor por su gente. «Oh Señor, ¿por qué arderá tu ira contra tu pueblo, que sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte?», imploró. Moisés, abogando con cada onza de su ser, recordaba al Creador de las promesas hechas a los ancestros, de la herencia dada, y del mundo que se le había prometido al pueblo elegido. El poder de la súplica era grande y conmovió al corazón de Dios, quien retrocedió de su ira. Sin embargo, un juicio debía caer sobre los infractores para recordar el precio de la apostasía. Con las tablas de piedra en sus manos, Moisés descendió del Sinaí, la gravedad y el peso de su carga reflejaban en su semblante severo. Al ver el festejo en derredor del becerro de oro, su ira, profunda como la de su Dios, le llevó a destruir las tablas sagradas, quebrándolas como el vínculo ahora roto que unía al pueblo con sus leyes divinas. Fueron palabras duras las que siguieron, y un castigo inevitable cayó sobre los culpables. Muchos perecieron por sus pecados, y la lección se grabó profundamente en el alma de cada sobreviviente. Bajo la tutela de Moisés, aprendieron que la fe era un camino que debía protegerse con vida y pasión, aun cuando la presencia tangible de su líder no pudiera tocarlos. La sanación del pueblo fue laboriosa, pero continuó, y con Moisés renovando su pacto, los hijos de Israel finalmente entendieron el peso y la importancia de su devoción. Las leyes que habían sido rotas se restauraron, y el campamento una vez inquieto marchó de nuevo, llevando en sus corazones una lección imborrable sobre la fidelidad y un respeto reverente hacia lo divino. Temas principales: liberación, la obra de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud, reflejo de la salvación. Pacto, el compromiso de Dios con Israel como su pueblo elegido. Presencia divina, Dios habita entre su pueblo, guiándolos y protegiéndolos. Obediencia, la respuesta de Israel al llamado de Dios para seguir sus mandamientos. Aquí encontrarás mensajes que te inspirarán, reflexiones que te conectarán con el amor de Dios, y enseñanzas que fortalecerán tu fe.
Si estos temas resuenan contigo, si deseas fortalecer tu relación con Dios o simplemente recibir un mensaje de esperanza, este canal es para ti. Te invito a suscribirte al canal. Solo haz clic en el botón rojo de suscribirse aquí abajo, flecha negra hacia abajo, y no olvides activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así, juntos, podremos seguir compartiendo este hermoso camino de fe. Y si este vídeo te ha ayudado o te ha inspirado, dale un like. Pulgares hacia arriba, cada like nos ayuda a llegar a más personas con este mensaje de esperanza. Recuerda, tú también eres parte de esta misión. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo vídeo.